Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a una transmisión más, día jueves. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar esta noche aquí con ustedes y poder desarrollar el capítulo número 7. Hemos estado estudiando el libro de la autoridad espiritual y esta noche nos corresponde a nosotros poder desarrollar este capítulo. Este capítulo habla sobre los hombres deben obedecer a la autoridad delegada. Pero antes de entrar en el tema, quiero pedirle a cada uno de nosotros que entreguemos este tiempo al Señor para que sea Él el que nos hable en esta noche. Bendito Dios, te damos gracias, amado Jesús, Padre, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Tú has sido fiel, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, Señor Jesús, tú traes, Señor, ese alimento espiritual, Señor Jesús, Padre, para nuestra vida, Señor Jesús. Te pedimos en esta noche, Señor, que abran nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos vernos, Señor Jesús, a la luz de tu palabra, Señor, y que sea tu palabra, Señor, que enderece nuestro camino, Señor Jesús. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, Padre, a poner por obra todo lo que vamos a aprender aquí hoy, Señor. Te pedimos que sea tu palabra, Señor Jesús, que alumbre lo más profundo, Señor Jesús, de nuestro corazón, Señor. Lo más profundo, Señor, de nuestras tinieblas, Señor, sean alumbradas con la luz de tu palabra, Señor Jesús. Padre, ayúdanos en esta noche, Señor Jesús, a poner por obra tu palabra, Señor. Padre, prepara la tierra de nuestro corazón, Señor, para que la semilla, Señor, que hoy va a ser impartida, Señor Jesús, Padre, pueda dar fruto abundante, Señor, al 100 por 1, Señor Jesús. Te pedimos hoy, Señor Jesús, Padre, que seas tú, Señor Jesús, limpiando nuestros oídos, Señor, para que podamos escucharte, Señor, podamos escucharte claramente a la luz de tu palabra, Señor Jesús, que podamos escuchar claramente tu voz, Señor Jesús, Padre, con la intención de obedecerte, Señor, de obedecer tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por estas plataformas, Señor, que son de edificación, Señor Jesús, para tu pueblo, Señor Jesús, para nosotros mismos, Señor. Gracias te damos, amado Jesús, por esta noche, Señor, por cada una de las personas, Señor, que van a conectarse a este estudio, Señor Jesús. Te damos gracias en esta noche, Señor Jesús. Padre, te pedimos, Señor Jesús, Padre, en esta noche, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor Jesús, abriendo nuestro entendimiento, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor Jesús, Padre. Reconocemos que no somos nada, Señor Jesús, Padre, que no valemos nada, que no sabemos nada, Señor Jesús. Reconocemos lo que nosotros somos delante de ti, Señor. Por eso te pedimos en esta noche, Señor, que nos uses, Señor Jesús, para poder hablar tu palabra con autoridad, Señor Jesús. Úsanos para poder transmitir este mensaje, Señor Jesús, Padre, que sea claro, Señor Jesús, que lo podamos entender, Señor, que lo podamos digerir, Señor, y que lo podamos poner por obra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, sé tú guiándonos, Señor, paso a paso. Sé tú, Señor Jesús, mostrándonos, Señor Jesús, esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Vamos a desarrollar esta noche el capítulo número 7, que el tema es: los hombres deben obedecer a la autoridad delegada. Toda autoridad es instituida por Dios. El punto número 1 es el mundo. Dice: Dios dio origen a toda la autoridad del universo, ya que todas estas están instituidas por Dios y todas las comisiona Él y todas representan su autoridad. Cada vez que una persona es afrontada con la autoridad, se encuentra con Dios. Por medio de las autoridades establecidas, el hombre puede conocer a Dios. Imaginemos cómo fuese el mundo sin autoridades. Quizás ya estuviese destruido y ya no existiríamos. Si ya es difícil con ellas, ¿cómo sería sin ellas? Veamos qué dice la palabra. Para eso nos vamos a Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. También veamos lo que dice en 1 de Pedro 2,
versículo 13 al 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En el huerto, el hombre conoció a Dios por medio de su presencia y durante su ausencia por medio de sus mandamientos. En la actualidad, en la iglesia, el hombre espiritualmente puede llegar a ver el rostro del Señor raras veces, pero donde el Señor se manifiesta con mayor frecuencia es en sus mandamientos. Por eso vamos a ver este ejemplo que está en Marcos 12 del 1 al 9. Y vamos a leer del capítulo 12 del 1 al 9. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedrándole le hirieron la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Esta parábola de la viña y los labradores infieles nos invita a reflexionar sobre cómo estamos respondiendo al mensaje de Jesús en nuestras vidas diarias. ¿Nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados y aceptando su salvación? ¿Estamos compartiendo estas enseñanzas y estamos perdonando a los demás? También recordemos la importancia de escuchar su voz a través de su palabra. La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dado para conocerle más y conocer su voluntad. En resumen, esta parábola de la viña y los labradores infieles nos muestra la importancia de ser fiel a Dios y de obedecer su palabra. Debemos recordar la paciencia y la misericordia de Dios, pero también la importancia de obedecer su palabra. Esta parábola es el ejemplo de Jesús, que fue enviado y fue rechazado y le dieron muerte de cruz, y casi nadie escuchó el mensaje de la salvación que él traía. Toda autoridad ha sido establecida por él. Si de verdad quisiéramos cumplir la voluntad de Dios y cumplir su autoridad, no se nos dificultaría obedecer a toda autoridad. Pablo nos llama a asumir lo positivo y lo negativo de la autoridad. También quien se resiste a las autoridades delegadas se resiste al mismo mandamiento. No existe ninguna posibilidad de rebelión sin que ésta traiga un juicio. La muerte es la consecuencia de resistirse a la autoridad. Así el hombre no tendrá alternativa más que obedecer. Tenemos otro ejemplo también, que es el de Adán. Dios le dio al hombre el dominio sobre la tierra y sobre toda criatura. También podemos ver el ejemplo de Noé. Después del diluvio, Dios le dio la potestad de gobernar al prójimo. Vamos a leer ahora Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada,
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La Biblia nos enseña que la vida humana es sagrada, porque el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, y por tanto tiene un valor único. Desde ese tiempo fue establecido el gobierno humano, y debajo de él puso al hombre. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y los llevó al desierto, les dio 10 mandamientos y muchas órdenes. Entre ellas una decía, y eso lo podemos ver en Éxodo 22-28. No hablen mal de sus jueces, ni maldigan a sus gobernadores. Éxodo 22-28 dice, no injurirás a jueces, ni maldecirás al príncipe de su pueblo. Éxodo es uno de los libros más importantes de la Biblia, no solo por su significado religioso, sino también por su valor histórico y cultural. En este libro se describe la salida del pueblo de Israel de Egipto y su tiempo en el desierto y su llegada a la tierra prometida. En este tiempo es donde Dios les presenta las leyes y los mandatos. Y le dio los mandatos y se los dio a Moisés para el pueblo de Israel. En este versículo 22-28 de Éxodo podemos ver el mandato específico relacionado con respecto y consideración hacia las autoridades establecidas por Dios al pueblo de Israel. En este tiempo, los jueces y los príncipes eran quienes tenían la responsabilidad de hacer cumplir las leyes y de proteger a la comunidad. Por lo tanto, ofenderles y maldecirlos sería una falta grave. Esta enseñanza sigue siendo muy valiosa para nosotros. Hoy en día, aunque ya no vivimos bajo este sistema legal y social que habla este libro, todavía tenemos líderes y figuras de autoridad que merecen nuestra consideración y respeto. Esto incluye a maestros, jefes, padres, gobernadores y jueces. Ofender o maldecir a una figura de autoridad puede no solo mostrar falta de respeto, sino que también puede poner en peligro nuestra relación con ellos y tener hasta consecuencias legales. Además, esta enseñanza también tiene una implicación ética y moral. Debemos recordar que cada persona es valiosa y creada a imagen de Dios. Por lo tanto, tratar a alguien con irrespeto o violencia verbal es violentar esta dignidad divina e ir en contra de lo que Dios nos ha enseñado. Cuando el Señor estaba en la tierra, Él fue sometido a las autoridades terrenales y a la autoridad del sumo sacerdote. Él pagó impuestos y enseñó al hombre a dar al César lo que es el César. Eso lo podemos ver en Mateo 22-21. Al César contestaron, bien dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Cada autoridad tiene su propia ley y la función consiste en mantener lo bueno y corregir lo malo. Este principio no ha cambiado y llegará el día que el anticristo deje al hombre sin ley y deformará todo el sistema legal. El gobierno es establecido por Dios. También la policía, los agentes policiales que podemos ver en la calle están establecidos por Dios. Los cobradores de impuestos y inspectores de impuestos internos también son establecidos por Él. A veces, si llega un inspector de impuestos, ¿cuál es nuestra actitud ante ellos? A veces nos enojamos porque creemos que lo que vamos a pagar no es lo que nosotros deberíamos de cancelar.
Pero oponernos también a estas autoridades es rebelión. ¿Cuántas personas han perdido sus vidas por oponerse? Y también cuántas personas lo podemos ver en los políticos, cuántos han perdido el poder que tienen a causa de la murmuración o a causa de oponerse a las autoridades. Como segundo punto, vamos a ver la autoridad en la familia. Dios ha establecido su autoridad en el hogar, pero a veces no prestamos atención. Las epístolas como Efesios y Colosenses son consideradas las más espirituales, y ahí podemos encontrar más sobre este tema de la sumisión en el hogar. Mientras los miembros de la familia respeten la autoridad, muchos problemas van a desaparecer en la familia. Esto lo podemos ver en Efesios 5, 22, 24. Vamos a leer. Para las esposas, esto significa sométase cada una a su marido como el Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Este versículo en la parte espiritual nos afirma que la sumisión de la esposa es como al Señor, es decir, la sumisión de las esposas a sus maridos debe de ser un reflejo de su sumisión y amor hacia Dios. Al someterse a sus maridos, las esposas honran el diseño divino del matrimonio, sino también expresan así su amor y su respeto a Dios. Este versículo, como ya se nos ha enseñado, debe ser interpretado cuidadosamente y aplicado de manera responsable, sin justificar el abuso o la opresión hacia la mujer. Al liderar con amor y someterse con respeto, los matrimonios pueden honrar así a Dios y construir relaciones sanas y amorosas. Así como la mujer debe de estar sometida al hombre, también el hombre debe de estar sometido a la cabeza, que es Cristo. Ambos tienen que caminar dirigidos por Dios. Ejemplo, Sara obedeció a Abraham llamándole mi Señor, y eso lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 5 al 6. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Ahora vamos a hablar de la parte de los hijos. Y para eso vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. La obediencia a nuestros padres es mencionada varias veces en la Biblia, y no es casualidad el hecho de que el Señor haya dedicado parte de su enseñanza a este tema. Significa que la obediencia es parte fundamental en nuestras relaciones interpersonales y nuestra relación espiritual. Este tema nos enseña a honrar, a respetar a nuestros padres como una responsabilidad moral. Esta enseñanza puede ayudarnos a manejar nuestra relación familiar, creando un impacto positivo en nuestra vida cotidiana. También podemos ver otro versículo que es Efesios capítulo 6, versículo del 2 a 3. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Este mandamiento tiene una promesa especial
honrar a nuestro Padre va más allá de solo obedecer las reglas y hacer lo que dicen. Se trata también de tratarlos con amor y comprensión en todo momento. Esta promesa que trae este mandamiento no significa que se les dará todo lo que quieran o que no tendrán dificultades en la vida, sino que serán bendecidos en diferentes áreas de su vida. Amén. A mí me toca hablar en la iglesia. Vamos a continuar el tema donde lo dejó mi esposa. Así que vámonos a Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente en la iglesia. Como en todas las iglesias, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente en la iglesia, Dios pone en la iglesia autoridades tales como los ancianos que gobiernen bien y los que trabajan en predicar y enseñar. Ellos son las personas a quienes todos deben obedecer. Los más jóvenes deben aprender a sujetarse a los de más edad. Por ejemplo, el pastor general, copastores, ministros, diáconos y el pueblo. Esto depende mucho de cada iglesia, pero el principio es el mismo. Como primera autoridad tenemos al pastor general. Cuando las iglesias son grandes, el pastor general es el encargado de llevarnos el alimento espiritual para nuestras almas y dar dirección y aprobación sobre las actividades que suceden en la congregación. Luego siguen los copastores. De igual forma son encargados de llevarnos el alimento espiritual y velar por la congregación. Son encargados también de dar consejería, ya que el pastor general también puede darla, pero normalmente en las congregaciones grandes el pastor general no puede dar tanta consejería por la cantidad de miembros. Por esta razón también existen los copastores que desempeñan muy bien esta función. Así como por ejemplo en Guatemala hay varios pastores en los cuales la congregación puede pedir consejería. Luego están los servidores o los diáconos. Estos son los encargados de ayudar en diversas actividades dentro de la iglesia. Como podemos ver, hay muchas necesidades para poder llevar a cabo un servicio. Todo lo que se hace en pro que el servicio salga de la mejor manera. Por ejemplo, el detrás de cámaras de nuestra iglesia. Todos sabemos que no hay un templo aún en el que podamos dejar las cosas. Bueno, los servidores o los diáconos son los encargados de llevar el sonido, instalarnos, ordenar el salón, comprar los materiales, cuidar los niños, impartirle la clase a los niños y muchas otras actividades más. Y es por esta razón que los que somos parte de la congregación tenemos que tratarlos con respeto, al igual que a los diáconos. Al igual que los diáconos tratan a las personas con respeto. Los que están en esta área saben que todo lo hacen como para el Señor. Todo lo hacen como para el Señor. Esto no pasa en nuestra iglesia, gracias a Dios, pero por ejemplo, los que están en el cargo de lavar los baños, como le digo, nosotros todavía no tenemos una iglesia en sí, un salón, pero esto a veces pasa en las iglesias grandes o en otras iglesias. A los que están encargados de lavar los baños, hay personas en la congregación que los ven de menos o ven de menos este tipo de servicio. Y realmente los que están ahí haciéndolo lo hacen porque de verdad aman al Señor. De esta forma también se muestra el amor que se tiene
a la congregación, hacia los demás hermanos. Entonces también nosotros como congregación tenemos que aprender a respetar a todos los servidores, a todas las autoridades que Dios ha puesto sobre la iglesia. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes en Corintios a honrar especialmente a hombres como Estéfanas, cuya familia eran los primeros conversos de Acaya y quienes estaban dispuestos a servir a los santos con gran humildad. En la iglesia, las mujeres deben aprender a estar sujetas a los hombres, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios ha dispuesto que los hombres representen a Cristo como autoridad y que las mujeres representen a la iglesia en sujeción. Por lo consiguiente, las mujeres deben tener un velo. En griego significa autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. En 1 Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es por esta razón que en nuestra iglesia las mujeres interceden de la forma en que lo hacen, con su cabello, porque sabemos que cuando ellas hacen esto ocurre una guerra espiritual y los ángeles vienen a pelear esa guerra espiritual. 1 Corintios 14, 33, 35. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto, si nos vamos a estudiar un poco la historia, Pablo estaba dando una exhortación a las mujeres de aquellos días. Era porque algunas mujeres estaban en rebeldía y estaban creando un desorden en la iglesia. Más que todo esto se está refiriendo a la manera en la cual debían de comportarse. Cuando dice indecoroso, hace alusión a hablar de tal manera que cause una confusión. Muchas ideologías dentro de la iglesia hacen alusión a estos versículos para que la mujer calle y no enseñe en la iglesia. Y estudiando en la Biblia o estudiando la palabra, podemos ver muchas mujeres que enseñaron, como por ejemplo Débora, Esther, Ruth, Priscila, etc. Así que vámonos a 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Amén. Es muy vergonzoso que uno haga conscientemente ostentación de su posición y autoridad. Dios también ha instituido autoridades en el mundo espiritual, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Vámonos a 2 de Pedro 2:10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, lo que acabamos de leer, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí se nos refiere un hecho muy significativo, que hay autoridades gloriosas en el mundo espiritual.
bajo las cuales han sido puestos los ángeles. Aunque algunas de ellas cayeron, los ángeles no se atreven a injuriarlas, porque en otro tiempo fueron superiores. Después de su caída, aunque uno pueda referir el hecho de ella, no puede añadir su juicio, porque el hecho más el juicio equivale a injuriar. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y esto lo vemos en Judas 9. Esto lo vemos en Judas 9, amén. Porque hubo un tiempo cuando Dios hizo a Lucifer jefe de los arcángeles, y Miguel, siendo uno de los arcángeles, estaba bajo su autoridad. Posteriormente Miguel, en obediencia a Dios, buscó el cuerpo de Moisés, porque un día Moisés iba a ser levantado de los muertos, posiblemente en el monte de la transfiguración. Cuando Miguel fue obstaculizado por Satanás, pudo, con espíritu rebelde, haber tratado con ese rebelde, abriendo su boca e injuriándolo, pero no se atrevió a hacerlo. Todo lo que le dijo fue: el Señor te reprenda. Con los hombres es otra historia, puesto que Dios nunca puso a estos bajo la autoridad de Satanás. Aunque en otro tiempo caímos bajo su dominio, jamás estuvimos bajo su autoridad. Esto es porque Dios así lo estipuló. Recordemos que Satanás, antes de caer, de ser expulsado, tenía autoridad en el cielo. Y es por eso por lo que Miguel no se atrevió a injuriarlo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Los ángeles conocen la autoridad puesta por Dios. En este caso, Satanás perdió esa autoridad que Dios le había dado. Basado en el mismo principio, David se sometió durante un tiempo a la autoridad delegada de Saúl. Posteriormente, sin embargo, no se atrevió a subvertir la decadente autoridad de Saúl. Qué digna es la autoridad delegada en el reino espiritual. No se le debe despreciar, porque toda injuria contra ella dará resultado la pérdida del poder espiritual. Si tan solo una vez en la vida tenemos un encuentro con la autoridad, entonces podremos ver la autoridad de Dios en todas partes. A donde vayamos, la primera pregunta será: ¿a quién debemos de obedecer? ¿A quién debemos hacer caso? El creyente debería de tener dos sentidos, el del pecado y el de la autoridad. Aun cuando dos hermanos se consulten entre sí y cada uno exprese su opinión, solamente uno tomará la decisión final. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, se nos refiere que hubo un concilio. Los jóvenes, así como también los ancianos, podían ponerse de pie y hablar. Todos los hermanos podían expresar su opinión. Pero después que Pedro y Pablo terminaron de hablar, Jacobo se puso de pie para anunciar la decisión que habían llegado. Pedro y Pablo solo refirieron hechos, pero Jacobo dio el veredicto. Aún entre los ancianos y apóstoles había un orden establecido. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, decía Pablo. Esto está en 1 Corintios 15:9. Algunos apóstoles eran mayores, otros menores. Este orden no ha sido puesto por el hombre. Sin embargo, cada uno necesita saber dónde está o cuál es el lugar que le corresponde. Qué magnífico testimonio y hermoso cuadro es este. Esto es lo que teme Satanás, porque finalmente producirá la caída de su reino. Porque después que todos estemos obedeciendo, vendrá Dios a juzgar al mundo. Sometámonos sin temor a la autoridad delegada. ¿Qué riesgos
ha corrido Dios al instituir autoridades? ¿Qué pérdida sufrirá si las autoridades delegadas que instituye lo representan mal? Hermanos, con todo, Dios imperterritó ha establecido a estas autoridades. Es mucho más fácil que nosotros obedezcamos sin temor a las autoridades a las autoridades puestas por Dios, y que podamos entonces obedecerles sin temor, ya que Dios mismo no ha tenido temor de confiar la autoridad a los hombres. Así como Dios ha establecido a las autoridades, así también obedezcámosle valientemente. Si algo sale mal, la falta no estará en nosotros, sino en las autoridades, porque el Señor declara: sométase toda persona a las autoridades superiores. Esto lo podemos ver en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lucas 9:48 dice: y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Que nuestro Señor represente al Padre no es ningún problema. El Padre tiene confianza en el Señor y nos invita a que también confiemos en Él, así como confiamos en el Padre. Pero a los ojos del Señor, estos niños también lo representan a Él. Él tiene fe en estos niños y nos exhorta a que los recibamos como lo recibimos a Él. Cuando el Señor envió a sus discípulos, les dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Esto está en Lucas 10:16. Cualquier cosa que estos discípulos dijeran o decidieran era considerado como algo que representaba al Señor. Qué falta de temor demostró el Señor al delegarle su autoridad. Él confirmó cada palabra que hablaron en su nombre. Así que los que desechaban, lo desechaban a Él. El Señor no previno a sus discípulos que no hablaran. El Señor previno a sus discípulos que hablaran descuidadamente. No tenía absolutamente ningún temor de que obraran mal. Al contrario, demostraron fe, intrepidez al confiarle su autoridad. El Señor es tan bueno que nos da esa autoridad sabiendo que somos personas tan malas. Y es por eso que necesitamos constantemente rendirnos delante del Señor, para que Cristo crezca más y más en nosotros y siempre busquemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Los judíos, sin embargo, fueron distintos. Dudaban y preguntaban: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede estar seguro de que es cierto lo que dices? Necesitamos tiempo para considerarlo. No se atrevían a creer y tenían mucho miedo. Supongamos que usted es el jefe de una institución. Al enviar un representante, usted le dice que reconocerá lo que haga según su mejor criterio, y que los que lo escuchen serán considerados como si lo escucharan a usted. Sin duda, usted les exigirá que le informen diariamente para que no cometan algún error. Pero el Señor nos hace representantes plenipotenciarios. ¿Qué confianza nos tiene? ¿Podemos confiar menos cuando nuestro Señor muestra tal confianza en su autoridad delegada? Tal vez la gente argumente: ¿y si la autoridad es injusta? La respuesta es: si Dios se arriesga a confiarle su autoridad a los hombres, ¿podemos entonces arriesgarnos a obedecer? Si el que ejerce la autoridad es justo o injusto, no importa, puesto que esa persona tiene que ser responsable directamente a Dios.
Esto nos hace entender, hermanos míos, por qué muchas personas no quieren someterse a la autoridad. Siempre he escuchado comentarios de cómo la gente no le gusta someterse, por ejemplo, a los pastores, a los servidores, pero es porque no se están dando cuenta realmente que a Dios, que es a Dios al que no se someten, porque es Dios mismo que ha dado esa autoridad a estas personas. Los obedientes solo tienen que obedecer. El Señor no nos hará responsables por la obediencia equivocada, sino que al contrario, hará responsable la autoridad delegada por su acción errónea. La insubordinación, no obstante, es rebelión. Y por esta deben responder a Dios los que están bajo autoridad. Es claro entonces que ningún elemento humano está involucrado en esta cuestión de la autoridad. Si solamente nos sometemos al hombre, se pierde todo el significado de la autoridad. Cuando Dios instituye su autoridad delegada, está obligado por su honor a mantener esa autoridad. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios en este asunto. Tengamos cuidado de no cometer ningún error. El rechazo de la autoridad delegada es una ofensa a Dios. Toda la parábola registrada en Lucas 20:16. Esta trata principalmente del tema de la autoridad delegada. Dios no vino a cobrar personalmente sus derechos después de arrendar la viña de los labradores. 3 veces envió a sus siervos y la 4ª vez envió a su hijo. Todos estos eran delegados suyos. Él quería ver si sus inquilinos se sujetarían a sus autoridades delegadas. Pudo haber venido él mismo a cobrar el arriendo, pero en vez de eso envió los delegados. A los ojos de Dios, los que rechazan a sus siervos lo rechazan a él. Es imposible que prestemos atención a la palabra de Dios y desoigamos la de sus siervos delegados. Si no nos sometemos a la autoridad de Dios, debemos someternos también a la autoridad delegada. Si nos sometemos a la autoridad de Dios, debemos someternos también a la autoridad delegada. Y yo conozco muchas personas que dicen estar sometidas a Dios, pero jamás han podido servir en un ministerio. Porque siempre ellos tienen la razón, siempre están diciendo o interpretando la palabra a su manera. Y me recuerdo que en una ocasión escuché a alguien decir: yo soy un profeta y el profeta no se somete a nadie más que a Dios. Así que yo por eso no me congrego, porque yo no me voy a someter a un pastor. Ellos no son autoridad para mí. Eso recuerdo yo que me decía esta persona en una ocasión. Y así podemos ver muchas otras personas que tratan la manera de no someterse a nadie. Yo me someto a Dios, pero al pastor no. Él no es nadie para decirme nada, para decirme qué hacer a mí. Y así podríamos ir poniendo muchos ejemplos. Con excepción de Hechos 9:4-15. Hechos 9:4-15. Hechos 9:4 del 1 al 5 es, perdón, sé que me había equivocado, pero sí es Hechos 9:4 del 4 al 15. Ahí está, hoy sí. Vamos a leer, dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin saber y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a todos tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí ilustra la autoridad directa del Señor. El resto de la Biblia muestra la autoridad que Él ha delegado en los hombres. Si estudiamos un poco de la vida de Pablo, podemos darnos cuenta de lo que él era hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Es por esto que debemos de someternos a las autoridades que Él ha puesto y no debemos de juzgarlas por lo que hayan sido antes de conocer a Cristo. Es más, este es un testimonio real que Jesús puede transformar nuestras vidas. Bien puede decirles que les ha dado casi toda su autoridad a los hombres. Con frecuencia, estos pueden creer que están sometidos simplemente a otros hombres, pero los que conocen la autoridad se dan cuenta de que estos otros hombres son autoridades delegadas de Dios. No se necesita humildad para ser obediente a la autoridad directa de Dios, pero sí se requiere humildad y quebrantamiento para sujetarse a la autoridad delegada. Salvo que uno deseche por completo la carne, no puede aceptar ni prestar atención a la autoridad delegada. Debemos entender que en vez de venir Él mismo, Dios envía a sus delegados a cobrar sus derechos. ¿Cuál pues debe de ser nuestra actitud hacia Dios? ¿Debemos esperar hasta que venga Dios mismo? Recordemos que cuando el Señor se manifieste, vendrá a juzgar, no vendrá a cobrar. El Señor le mostró a Pablo cómo había dado coces contra el aguijón cuando oponía resistencia. Pero una vez que Pablo vio la luz y la autoridad, preguntó: ¿qué haré, Señor? Por este acto se puso bajo la autoridad directa del Señor. Sin embargo, el Señor lo transfirió inmediatamente a su autoridad delegada. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Esto está en Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. De ahí en adelante, Pablo reconoció la autoridad. No se consideró tan excepcional que escucharía solamente si el Señor mismo le decía lo que tenía que hacer. Durante su mismo primer encuentro, el Señor puso a Pablo bajo su autoridad delegada. ¿Y qué sucede con nosotros? Desde que creímos en el Señor, ¿cuántos nos hemos sometido a la autoridad delegada? ¿A cuántas autoridades delegadas nos hemos sometido? En tiempos pasados, Dios pasó por alto nuestras transgresiones porque éramos ignorantes. Pero ahora debemos considerar seriamente las autoridades delegadas de Dios. Lo que Dios destaca no es su propia autoridad directa, sino las autoridades indirectas que Él ha establecido. Ninguno que es rebelde a las autoridades indirectas de Dios se somete a su autoridad directa. Con el fin de explicar mejor este asunto, hacemos una distinción entre la autoridad directa y la autoridad delegada. Aunque para Dios no hay más que una autoridad.
No despreciemos las autoridades de la casa y de la iglesia. No desatendamos a ninguna de ellas, de estas autoridades delegadas. Aunque Pablo estaba ciego, esperó a Ananías con los ojos internos abiertos de par en par. Ver a Ananías fue como ver al Señor y escucharlo, como escuchar al Señor. La autoridad delegada es algo tan serio que si uno la ofende, hace enemistad con Dios. Nadie puede esperar que el Señor le dé luz directa si se rehúsa recibir luz de la autoridad delegada. Pablo no argumentó, ya que Cornelio invitó a Pedro, yo invitaré a Pedro o a Jacobo. No permitiré que este hermanito Ananías sea mi autoridad. Es imposible que desechemos la autoridad delegada y sigamos todavía sujetos directamente a Dios. Desechar la autoridad delegada es lo mismo que desechar a Dios. Solo un necio se complace en el fracaso de la autoridad delegada. Al que le disgusta el delegado de Dios, le disgusta también Dios. Es la naturaleza rebelde del hombre la que hace querer obedecer a la autoridad directa de Dios sin someterse a las autoridades delegadas que Él ha establecido. Dios respeta a su autoridad delegada. El libro de Números 30 trata del voto o promesa de una mujer mientras estuviera en la casa de su padre durante su juventud. Su voto o promesa sería obligatorio o válido tan solo si su padre no decía nada en contra. Si era casada, su voto tenía que ser aprobado o desaprobado por su marido. La autoridad directa obraría sobre lo que había aceptado la autoridad delegada o anularía lo que había invalidado. Dios se complace en delegar su autoridad y también respeta su delegado, puesto que la mujer está bajo la autoridad de su marido. Dios prefería que ella obedeciera a la autoridad y no que mantuviera su voto. Pero si el marido erraba como autoridad delegada, Dios sin duda trataría con él, pues él la llevaría a la iniquidad a ella. A la mujer no se le consideraba responsable. Es así como esta porción de las Escrituras nos dice que no podemos eludir a la autoridad delegada para someternos a la autoridad de Dios. Habiendo delegado su autoridad en los hombres, Dios mismo no invalidaría a la autoridad delegada. Más bien, Él está restringido por la autoridad que ha delegado. Él confirmará lo que ha confirmado la autoridad delegada y anula lo que está anulado. Dios siempre mantiene la autoridad que ha delegado. Entonces, por lo tanto, más alternativa no tenemos más alternativa que someternos a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes. En todo el Nuevo Testamento, esta parte de la autoridad delegada, en todo el Nuevo Testamento está de parte de la autoridad delegada. La única excepción se halla en Hechos 5:29, cuando Pedro y los demás apóstoles respondieron al consejo judío que les prohibió enseñar en el nombre del Señor Jesús. En esta ocasión, Pedro respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Esto se debió al hecho de que, en este caso, la autoridad delegada había violado claramente el mandamiento de Dios y además había pecado contra la persona del Señor. Una respuesta como la de Pedro solo puede darse en esta situación especial. En cualquier otra circunstancia tenemos que someternos a las autoridades delegadas. Jamás podremos conseguir la obediencia por medio de la rebelión. Así que estos, amados hermanos, es lo que es la porción que el Señor tenía para nosotros el día de ahora. Espero que hayamos entendido y que nos hayamos podido explicar. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Y amado Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo, Señor, que nos permitiste, Señor Jesús, poder compartir tu palabra, Señor. Padre,
Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a someternos a nuestras autoridades, Señor Jesús, en obediencia, Señor Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor, porque has alumbrado, Señor, nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, nos podamos haber visto a la luz de la palabra, Señor Jesús, y que ahora podamos ponerla por obra, Señor Jesús. Ayúdanos a enderezar nuestros pasos, Señor Jesús. Ayúdanos en esta noche, Señor. Padre, quédate con nosotros, Señor, y te damos gracias, amado Jesús, por el tiempo, Señor Jesús, que hemos dispuesto, Señor, para poder estudiar esta porción de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, entregamos este tiempo. Amén y amén. Gracias, hermanos, a cada uno de los que se conectaron a esta hora. Que el Señor les bendiga.